Hola, el tema de hoy es Grecia y las matemáticas. Seguramente has oído hablar en algún momento de tu vida acerca de Pitágoras y su teorema, de Aristóteles, de Platón y del reconocido Euclides. Lo cierto es que los griegos no fueron los primeros en hacer matemática. No hay duda de que parte del saber matemático comúnmente atribuido a los primeros griegos era ya conocido por los egipcios y los babilonios muchos siglos antes. Sin embargo, los griegos organizaron y elaboraron esos conocimientos dispersos y no propiamente científicos en un sistema deductivo, al mismo tiempo que científico puro, es decir, que su objetivo era concebir a la matemática como una manifestación de la cultura y no solo como un instrumento de aplicaciones materiales. Las contribuciones más importantes se le atribuyen a Tales de Mileto, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Eudoxio de Nido, Euclides, Arquímedes y Apolonio. Tales de Mileto, Pitágoras, Platón, Aristóteles y Eudoxio de Nido pertenecen al primer gran período de la historia griega, el período clásico. Tales de Mileto fue uno de los 7 sabios de Grecia y se lo señala como el primer matemático de la historia. ¿Por qué? Porque fue el primero en demostrar sus afirmaciones que actualmente reciben el nombre de teoremas. Estos son: todo diámetro biseca de la circunferencia, los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales, los ángulos opuestos por el vértice son iguales, 2 triángulos que tienen 2 ángulos y un lado respectivamente iguales son iguales, todo ángulo inscripto en una semicircunferencia es recto. Además, Tales, en su afán de construir una cultura superior, creó en Mileto una verdadera universidad, conocida como Escuela Jónica. En la misma se enseñaba e investigaba, y entre sus numerosos discípulos encontramos a Pitágoras. Luego de estudiar algún tiempo con Tales de Mileto, se retira a Crotona y funda una secta secreta de carácter religioso, político y científico, los pitagóricos. Consideran a la aritmética centro y clave de todo conocimiento, tanto así que su lema es: los números rigen el mundo. Los números serán para ellos como los átomos son para nosotros. Para darnos una idea de la altura que alcanzaron los trabajos de esa rara secta secreta, basta con citar que ellos descubrieron los inconmensurables, es decir, los números irracionales. Este gran descubrimiento produjo en el año 480 a.C. la primera crisis de fundamentos en la historia de la matemática, ya que puso fin al sueño filosófico pitagórico acerca del número, el número entero, como esencia del universo, y eliminó de la geometría la posibilidad de medir siempre con exactitud. Otro de sus descubrimientos fue el teorema que lleva el nombre de Pitágoras en geometría, teorema que todo aquel que tuvo un paso por la escuela secundaria tiene el gusto de conocer. El pitagorismo tuvo sus continuadores en la llamada Escuela de Atenas, una escuela filosófica fundada por Platón. En el frente de la misma estaba escrito: nadie entre que no sea geómetra. Esto nos da la pauta de la gran importancia que le atribuían a la matemática. Platón fue uno de los hombres más sabios de su época. No era matemático, pero creía que la doctrina matemática era muy importante. Es por ello que contribuyó en la fundamentación del método analítico, inventado por Hipócrates de Chios, y cultivó en sus discípulos el entusiasmo por esta materia. Entre ellos encontramos a Aristóteles, a quien se le adjudica la estructuración de la lógica y la creación de una base segura y firme sobre la cual se constituiría la deducción matemática, y también a Eudoxio de Nido, uno de los matemáticos más importantes de la Academia Platónica, que al introducir la idea de tan pequeño como se quiera, antecedente de nuestro proceso de paso al límite,
encuentra una escapatoria a los problemas planteados con la aparición de los inconmensurables. Se podría decir que Eudoxio de Nido, con la creación de la teoría de la proporción, solucionó la primer crisis de fundamentos en la historia de la matemática, y esta solución significó la evolución de la ciencia en cuestión. Euclides, Arquímedes y Apolonio pertenecen al segundo gran período de la historia griega, el helenístico o alejandrino, y gracias a sus escritos, lo más importante de las obras matemáticas de los autores del período clásico ha llegado hasta nosotros. Euclides escribió varias obras, siendo la principal de ellas Elementos, una obra que organizó todos los conocimientos que se tenían hasta entonces en un sistema axiomático, el primero en la historia de la matemática. Como cualquier axiomatización, el sistema construido por Euclides en los Elementos divide los enunciados en dos grandes categorías. Por un lado, los principios, aquellos enunciados que se aceptan sin demostración, los cuales subdividió en axiomas o nociones comunes, aquellos enunciados válidos para cualquier ciencia, y en postulados, afirmaciones acerca de los objetos geométricos, por lo tanto, específicos de una ciencia, que debían aceptarse como verdaderas para poder llevar a cabo las demostraciones. Por el otro, los teoremas, aquellos enunciados que se demuestran sobre la base de los primeros. Los postulados de Euclides son: postúlese de un punto a otro puede trazarse solamente una línea recta. Postúlese, toda línea recta finita puede extenderse continuamente en línea recta. Postúlese, dados un punto y una distancia, puede trazarse solamente un círculo, con este punto como centro y esta distancia como radio. Postúlese, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Postúlese, si una línea recta corta a otras dos líneas rectas de manera que la suma de los dos ángulos interiores de un lado sea menor que dos ángulos rectos, entonces las otras dos líneas rectas, si se prolongan lo suficiente, se cortarán al mismo lado de la primera línea en que se encuentran aquellos ángulos. La versión más conocida de este quinto postulado es la del matemático inglés John Playfair. Por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solo una paralela a dicha recta. Ahora bien, antiguamente se creía que los principios de un sistema tenían que ser evidentes. Como no se los demuestra, esta evidencia era la única garantía de su verdad. Si observamos los postulados antes mencionados, vemos que el primero, el segundo, el tercero y el cuarto son evidentes, pero el postulado 5 no parecía evidente a los matemáticos de la época. Algunos creían que en vez de un postulado era un teorema, porque requería demostración. Otros consideraban que no cumplía con la propiedad de independencia. El problema del quinto postulado se prolongó 20 siglos, hasta que en el siglo XVI, Girolamo Saccheri intentó demostrarlo por reducción al absurdo, es decir, intentó demostrar que si se parte de los 4 primeros postulados y la negación del quinto, se puede llegar a una contradicción. Su intento no tuvo éxito y es por ello que fue tan importante. Saccheri, al hacer demostraciones a partir de un conjunto de axiomas distinto del euclidiano, estaba construyendo, aunque esa no fuera su intención, la primera geometría no euclidiana. Veremos luego en el siglo XIX que varios geómetras, reiterando el procedimiento instaurado por Saccheri, construyeron geometrías no euclidianas. Lobachevsky negó el quinto postulado enunciando: por un punto exterior a una recta pasa más de una paralela,
y así obtuvo la geometría hiperbólica. Riemann lo negó enunciando que por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela a dicha recta, y así obtuvo la geometría elíptica, mientras que la geometría euclídea trabaja en un plano de curvatura cero llamado plano euclídeo. La geometría hiperbólica trabaja en una superficie de curvatura menor a cero, llamada pseudoesfera, y la geometría elíptica en una superficie de curvatura mayor a cero, llamada esfera. Como apreciación personal, considero que el quinto postulado de Euclides constituyó una crisis en las matemáticas de la época, crisis similar a la de los inconmensurables, ya que permitió la evolución de la matemática, en esta ocasión en su rama geométrica. Arquímedes es considerado el más grande matemático griego. Escribió numerosos trabajos, siendo los principales sobre la esfera y el cilindro, sobre conoides y esferoides, sobre líneas espirales y cuadratura de la parábola. Este último resulta particularmente interesante. En él utilizó verdaderos métodos infinitesimales. Por último, Apolonio también escribió varias obras saturadas de originalidad, pero la principal es Las Cónicas. La misma consta de 8 volúmenes en donde aparecen sus increíbles descubrimientos sobre ejes, centros, diámetros, asíntotas, focos, rectas tangentes y normales, y todo lo relativo a las secciones cónicas. Sus investigaciones y descubrimientos lo convierten en el primer especialista que registra la historia de la geometría y da justificación al apelativo de Apolonio como un gran geómetra. Espero que les haya servido la información sobre la historia de la matemática en Grecia. Hasta la próxima.